de 1911, bueno, va a haber una ruptura en las élites. Que no se nos olvide, Madero era de la élite. El general Felipe Ángeles era de la élite y persiguió zapatistas. Fue director del colegio militar que informó al ejército federal. Se da una ruptura de las élites, como ha ocurrido en muchos países y muchas veces aquí en México. Los jóvenes zapatistas deciden unirse al levantamiento de Madero, pero primero quisieron ver cómo iba el asunto. Y en 11 de marzo se levantan. Y Pablo Torres Mondragón hace una proclama respaldando el maderismo. En realidad nadie, fuera de historiadores especializados, no se acuerda qué dijo Pablo Torres Mondragón. Pero todo el mundo se acuerda porque va a marcar la revolución. Lo que irrumpe Otilio Montaño y lanza 4 palabras. Abajo haciendas, arriba pueblos. Y eso va a marcar completamente el rumbo de la revolución del sur. Porque los pueblos van a ser el sujeto y el actor de la revolución. ¿Sí? Los pueblos. ¿Sí? Y va a marcar todo el proceso y va a influir en la revolución. Pero la revolución más radical es la revolución del sur. Ni el villismo ni demás. Por eso, el Partido Liberal Mexicano, anarquista, eso no se dice, porque dicen, es que Flores Magón era precursor. No, no era precursor de la revolución. Flores Magón fue un revolucionario que siguió luchando en contra de Madero, de Carranza y de Mayo, ¿no? Y con un programa radical, nada más que no tenía, porque fueron muy reprimidos. Eso va a marcar radicalmente, y los pueblos están aquí presentes, en todo esto están presentes los pueblos. Ya con esto concluyo. Tengo más, a ver si vemos luego las fotos tan bonitas. Básicamente lo que dije, con imágenes. Ahora, lo que no podía negar nadie era, y ni Porfirio Díaz, era que había fallado la revolución, las reformas liberales. ¿En qué habían fallado? El ideal liberal, no solamente de México, de todos lados, es un capitalismo. Los liberales eran capitalistas, no se nos olviden, dejar hacer, dejar pasar, pero para que se desarrollara, por ejemplo, en el campo, los farmers, y así lo decían, los granjeros, los rancheros, ¿no? Por eso desamortizaron las tierras de la iglesia y ponerlas a las ventas, y desamortizaron las tierras de las comunidades indígenas y ponerlas a la venta. A ver, ese rol que Benito Juárez era un liberal, pero falló eso, evidentemente. Y lo que se dio fue una gran concentración de la tierra, que ya está. En Morelos ya había una concentración de la tierra. Y este liberalismo dijo, bueno, hay un problema con la tierra real. Incluso los carrancistas, como Lucio Blanco, hicieron un reparto de tierras. Pero va a haber una diferencia muy importante. En el zapatismo, el actor central del reparto agrario son los pueblos. Así lo dice el artículo 6 en Plan de Ayala. Y así lo respaldan todas las leyes emanadas del Plan de Ayala, la Ley General de Libertades Municipales. La máxima autoridad son los pueblos. Por eso, Adolfo Gili le llaman, así no se llamaba, pero él llama muy acertadamente, la Comuna de Morelos. Y dice que era una liga entre pueblos. El poder se sostenía desde abajo y horizontalmente. En cambio, la reforma agraria era desde arriba,
desde arriba autoritariamente. O sea, el plan de Ayala y las leyes subsecuentes dicen, los pueblos reunidos van a decidir qué quieren. Si propiedad privada, ejido, comunal, como ellos decían. Además, era someter y dominar a los campesinos. Por eso Morelos, dicen, me dijeron muchos, se consiguió la tierra, pero no la libertad. Porque aquí tuvieron que hacer una república general, no es que hagan otra, pero no la libertad, ¿no? Por eso se levantó Madero, no Madero, Jaramillo. Por eso se levantó Barreto, por eso se levantó Roldán, y por eso se levantaron los de todos. Y que hubo como semi-levantamientos, los de Tepoztlán, los de Anilcingo, y todos no solamente recuperan su territorio, sino que recuperan su autonomía. Por eso los de Tepoztlán hicieron el municipio libre y autónomo de Tepoztlán. Y otro, el territorio no es tierra, el territorio es sagrado. Es decir, el agua para los pueblos no es esta H2O, el agua es sagrada. Por eso se le ofrenda a los custodios del agua, a los custodios de la tierra, ¿no? Eso es también muy importante. Y este autoritarismo que van a replicar hasta acá, todos, incluyendo Cárdenas, por ejemplo, los cristeros, no es cierto que defendían, esa es la historia oficial del PRI y luego actual del PRI, es que los cristeros defendían las haciendas. No es cierto. Defendían primero su autonomía. Obviamente su PRI, como la defendían los zapatistas. Los zapatistas aquí eran super guadalupanos. Es más, lo siguen siendo. Por eso ahí está, aquí en la iglesia de Tlaltenango está un mural donde Zapata le lleva una corona a la Virgen de Tlaltenango. Así que los cristianos que eran creyentes, y pues le estaban quitando su autonomía. Y había cristeros que estaban a favor de la propiedad privada. Y había cristeros que andaban por lo comunal y otros por la ejidad. Esa no era su discusión. Y otra, para terminar, el ejército que emana de la derrota de los huertistas es el ejército profesional constitucionalista, carrancista, que va a ser una guerra genocida en contra de los zapatistas. Y luego va a ser una guerra genocida en contra de los cristeros. Y luego va a hacer masacres hasta, cuando les gusta, hasta Ayotzinapa o Guadalupe, ¿no? Y luego va a haber asesinatos de activistas y eso en la actualidad, ¿no? O secretarios que viajan a todo lujo, ¿no? Y demás, ¿no? Entonces, el zapatismo es también memoria, es un hecho histórico. Por ejemplo, el hecho histórico positivista es, Zapata nació el día de San Emiliano, que es el 8 de agosto de 1879, y murió el 10 de abril de 1919. Pero en todos los pueblos te cuentan que Zapata no murió y que Zapata vive. Gracias. Ya ves.